Bienvenidos a una nueva cita con los asuntos de actualidad que cada semana les ofrece Documentos TV. Hoy nuestra segunda entrega en torno a los acontecimientos que en un mes de octubre como este ocurrieron hace ahora 40 años. Porque fue un día 23, como hoy, cuando miles de húngaros se manifestaron en una marcha por las calles de la capital, por Budapest, contra la opresión comunista y la ocupación soviética de su país. La denuncia póstuma de Stalin en el 20º Congreso del Soviet en febrero de 1956 abrigó esperanzas de cambio en toda Europa del Este. En Hungría, este fermento fue enardecido por su orgullo patriótico en la historia de su nación. Una mala cosecha, carencia de combustible en un otoño húmedo y frío, contribuyeron a incrementar las críticas hacia el régimen comunista e intensificar la demanda de retirada de las tropas soviéticas. Todo culminó en los sucesos del 23 de octubre de 1956. La revolución duró solamente 12 días, durante los cuales las calles de Budapest fueron escenario de una lucha intensa. El reportaje Gyora Hungría muestra imágenes inéditas de los acontecimientos que son narrados por quienes vivieron aquellos días de esperanza, tristeza y muerte que culminaron en una terrible represión. Gyora Hungría. Recuerdos de una revolución. Todo empezó con una manifestación con la que nadie en Hungría había contado. Durante años, la más mínima queja contra la Unión Soviética o contra el régimen comunista podía ser motivo de prisión e incluso de muerte. Ahora, miles de estudiantes universitarios se manifestaban abiertamente contra la represión bajo la que vivían los húngaros, e incluso los soldados daban su aprobación. Durante aquella manifestación hubo un tremendo júbilo y una gran ilusión. Los extraños se besaban y se abrazaban. Es difícil describirlo con palabras. Según íbamos marchando, éramos testigos de nuevos actos espontáneos. Lo primero que hacía la gente era salir al balcón para aplaudir y agitar las banderas. Una mujer se dio cuenta de que estaba agitando una bandera húngara con la insignia rusa y, sin pensárselo dos veces, se metió en la casa, sacó unas tijeras y recortó la insignia. Todas aquellas personas empezaron a aplaudir, porque eso es exactamente lo que habrían hecho en su lugar. En aquellos días reinaba la espontaneidad. Todo el mundo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Los trabajadores que regresaban de sus oficinas y de sus fábricas se unieron a la marcha. Era gente de la calle, gente que sentía que ya había sido pisoteada durante demasiado tiempo. Había muchísimas banderas tricolores y distintos eslogans como Ruskies Go Home y cosas por el estilo. Yo no podía creerlo. Todos pedían la independencia para Hungría y la marcha de unos opresores que nunca fueron bienvenidos.
Los tanques soviéticos entraron por primera vez en Hungría en el invierno de 1944. En un principio llegaron para liberar al pueblo húngaro de los nazis, pero al final se iban a convertir en los nuevos dominadores. Sobre el papel, Stalin se había comprometido a dejar que fuese el pueblo húngaro el que instaurase su propia democracia, pero esa promesa, como tantas otras, iba a caer en saco roto. Conforme la Guerra Fría iba dividiendo el continente europeo, la palabra disenso se convirtió en un lujo que la Unión Soviética no se podía permitir. Querían que Hungría se rigiese por un gobierno pro-estalinista y disponían de los medios necesarios para instaurarlo. Los soviéticos habían traído su propia plantilla de comunistas húngaros entrenados en Moscú. Su líder era Matías Rákosi y su arma principal, la ABO, la temible policía secreta. Durante los años siguientes, Rákosi y su régimen se encargaron de eliminar toda oposición al Partido Comunista. En cierta ocasión llegó a afirmarse que como mínimo un 5% de la población húngara había pasado por la cárcel. Incluso circulaba un chiste que decía: en la nueva Hungría existen 3 clases de personas, las que han estado en la cárcel, las que están en la cárcel y las que van a ir a la cárcel. El plan económico fue un auténtico desastre. Los trabajadores, en cuyo nombre se habían establecido la República Popular, veían cómo sus vidas eran cada vez más difíciles, pero la protesta constituía un grave delito. Uno de mis compañeros perdió los papeles. Un día, antes de recibir la paga, se quedó sin blanca. Tenía una familia numerosa, era adicto al tabaco y estaba pidiendo cigarrillos. Perdió los nervios y empezó a gritar en medio de la tienda: toda una vida trabajando y aquí estoy, pidiendo un maldito cigarrillo como si fuese un vagabundo. No sé cómo voy a comprar el pan y la leche que necesitan mis hijos. Y empezó a despotricar contra el régimen y contra la Unión Soviética. Sencillamente desapareció. La brigada de propaganda difundió una serie de comunicados en los que podía leerse que cierto individuo había sido ejecutado por agitación contra la gran Unión Soviética y contra nuestro régimen socialista. Aquel 23 de octubre de 1956 fue toda una revelación. Muchas personas salieron a la calle para agitar la bandera de la libertad y descubrieron que no estaban solas. La gran multitud fue informada sobre los 16 puntos, un programa de cambio pacífico elaborado por los estudiantes. Rusos fuera. Esa era la primera condición. Los estudiantes exigían también elecciones libres, la presencia de una oposición legalmente reconocida y la supresión de la censura. Sus expectativas eran grandes. Un año antes, las tropas soviéticas habían abandonado Austria y tan solo 2 días atrás Polonia había obtenido una serie de sustanciosas concesiones por parte del régimen soviético y por fin podía entonar su himno nacional. Uno de los primeros indicios de esperanza para el pueblo húngaro fue la muerte de Stalin 3 años antes. Stalin era sin duda la persona que más odio suscitaba en Hungría, un odio absolutamente religioso. En pleno centro de la ciudad habían erigido un monumento al hombre que más odiaban. Aquella misma tarde los manifestantes se concentraron a su alrededor y con la colaboración de los obreros metalúrgicos lograron bajar a Stalin de su pedestal de mármol. Le cortaron las piernas a la altura de las rodillas y empezaron a tirar de los cables. Gracias a los sopletes, lograron que la estructura fuese cediendo poco a poco, hasta que finalmente cayó al suelo. Todavía recuerdo el estruendo. Fue algo sobrecogedor, como un suspiro de alivio o de placer sexual. Fue estremecedor. Me acuerdo perfectamente. A veces incluso sueño con ello. Miles de personas lanzaron a la vez un grito de alegría. Teníamos la sensación de estar escribiendo una página de la historia. Pensábamos que todo el mundo nos estaba viendo y que todos estaban de acuerdo. Algunos días después, no sé muy bien cómo, la cabeza apareció a bastantes metros de allí. La gente que caminaba por la calle golpeaba la esfinge con martillos para llevarse un trozo de recuerdo, como si tal cosa. ¿Tienes ya tu pieza de Stalin para la posteridad? Aquello era como golpear directamente al símbolo de la represión. Algo así como si la gente que hubiese regresado de los campos de exterminio derribase la estatua de Hitler o el monumento a las SS. Aquello simbolizaba todo lo que odiábamos. Era el signo más evidente y manifiesto de la ocupación soviética. Otro grupo de manifestantes se dirigieron hacia lo que todavía es la casa de la radio húngara. Querían transmitir sus 16 puntos a toda la nación.
Las autoridades dejaron entrar a una pequeña delegación para negociar, pero en el exterior y ante la ausencia de noticias, la multitud se impacientaba cada vez.